Me llamo Daniela Díaz y hoy les voy a hablar sobre las teorías del lenguaje. La teoría onomatopéyica expresa cómo ciertas palabras pueden provocar sensaciones sensoriales a través de la imitación de sonidos, contribuyendo a una mayor expresividad y creatividad en el lenguaje. La teoría de la interjección se refiere al estudio de las palabras o expresiones que se utilizan para comunicar emociones, sentimientos o actitudes de manera inmediata y espontánea. Estas palabras o frases cortas pueden transmitir una amplia gama de emociones, y el uso puede variar según el contexto cultural y social en el que se empleen. La teoría del timbre natural es una corriente lingüística que postula que el significado de las palabras está intrínsecamente relacionado con su sonido o timbre. Por ejemplo, palabras como crack o splash imitan sonidos específicos y evocan ciertas imágenes o sensaciones en la mente del hablante y del oyente. La teoría gestual es una corriente lingüística que enfatiza la importancia de los gestos y movimientos corporales en la comunicación humana. Según esta teoría, los gestos no verbales, como las expresiones faciales, el lenguaje corporal y los movimientos de las manos, son elementos fundamentales en la transmisión de significados y emociones. La teoría del simbolismo fonético es una corriente lingüística que postula que existen relaciones simbólicas entre los sonidos de las palabras y sus significados. Según esta teoría, ciertos sonidos fonéticos pueden evocar imágenes mentales o sensaciones que están relacionadas con los conceptos que representan las palabras. La teoría gestual propuesta por el psicólogo Thomas G. Helps se centra en la importancia de los gestos y movimientos corporales en la comunicación humana. Según esta teoría, los gestos pueden ser una forma universal de comunicación que trasciende las barreras del idioma y la cultura, permitiendo a las personas expresar y entender significados de manera más efectiva. La teoría cognitiva o cerebral se centra en el estudio de cómo el cerebro procesa la información y cómo esto influye en la cognición humana, destacando la importancia de la plasticidad cerebral y la capacidad de adaptación del cerebro a lo largo de la vida. Y por último, la teoría social se refiere al estudio de cómo las interacciones sociales, las normas, las instituciones y las estructuras sociales influyen en el comportamiento del humano y en la formación de la identidad individual y colectiva. Hola, soy Verónica Mora y les hablaré sobre la relación entre el video del paleontólogo Martínez con la presentación del proceso de aprender a comunicarnos. En el video sobre el caso de Benjamina, se explica que ella nació con una patología en la cual el parietal izquierdo se fusionó con el occipital antes de tiempo y por lo tanto el cerebro no creció a la par con el cráneo, teniendo que empujarlo, ocasionando que éste se deforme y que el endocráneo quedase marcado en la superficie del cerebro, provocando lesiones y por ende, según los neurólogos, un probable retraso psicomotor. Esto nos permite deducir que dicho retraso psicomotor y lesiones, además de no poder ser tratadas, porque estamos hablando de una época que fue hace medio millón de años, con el pasar de sus años de vida, le pudieron haber causado alguna dificultad para comunicarse y socializar. Pues, siguiendo la teoría cognitivo-cerebral planteada en la presentación, hay diversas áreas que son necesarias para que surja el lenguaje, como la lateralización cerebral, la modificación de la laringe, el área de Broca, que según Chile Psicólogos se encuentra en la parte frontal del hemisferio izquierdo y convierte las ideas en palabras habladas. Además, ayuda a pasar información a la corteza motora, zona que indica los músculos faciales, cuándo y cómo moverse. También está implicada el área de Wernicke, que ayuda a evocar y vocalizar conceptos y se encarga también de procesar los sonidos para combinarlos creando unidades capaces de tener significado, es decir, decodifica fonemas, según la psicóloga Guzmán en 2018 para Psicología y Mente. Asimismo, según lo expuesto en la presentación, esta área está conectada por medio de un haz de nervios llamado fascículo arcuado con el área de Broca, que influye en las áreas del cerebro que controlan los músculos de los labios, la mandíbula, la lengua, el paladar y las cuerdas vocales durante el habla. Por otro lado, basándonos en la ley de la selección natural, como se expone en el video, si un ser vivo nace defectuoso, este es descartado y abandonado para no invertir el tiempo y energía en alguien que no llegará adulto para reproducirse.
Sin embargo, para que Benjamina llegara a la edad aproximada de 12 años, tuvo que haber sido cuidada y atendida, y para haberlo logrado, he aquí el por qué no se le imposibilitó del todo comunicarse, lo que resulta sorprendente, porque viene siendo el primer caso de integración, y si bien la comunicación es indispensable para la socialización, existían varias formas para lograrlo, como lo es a través de los gestos. Y además hay que incluir el amor de sus cuidadores como un sentimiento que condiciona el proceso de integración. Otro punto mencionado en el video fue la capacidad que tenemos los seres humanos para trabajar en equipo, algo que se observa desde el surgimiento del lenguaje, y en la necesidad de la existencia de una estructura grupal con estrechas relaciones entre los individuos y su medio ambiente. Un individuo transmitiendo sus intenciones a otros y posiblemente poniéndose de acuerdo con él. Hola, soy Michelle Valero y les daré una abrebocas sobre la socialización. Desde que nacemos estamos expuestos a un constante proceso de socialización, siendo este una necesidad innata del ser humano, ya que siempre buscaremos tener contacto, interactuar y buscar de otro ser. Podemos describirlo como un mecanismo fundamental para el desarrollo de los individuos en una sociedad, teniendo acceso de esta manera a la cultura, normas, ideas, patrones conductuales y hasta habilidades que son vitales para poder integrarse a dicha comunidad, encajando correctamente dentro de los parámetros sociales que la rigen. Y ustedes se preguntarán, ¿desde cuándo existe este proceso? Pues bien, se ha dado desde que los primeros hombres, en la era primitiva, comenzaron a desarrollar herramientas para su sobrevivencia, teniendo la necesidad de comunicar a sus similares e informar sus avances. Y como quien dice, divulgar la voz. Buenas, mi nombre es Fernando Oviedo y le vengo a explicar o le vengo a resumir un poco sobre lo que son las etapas de la socialización y sus agentes socializadores. Como pudimos determinar hace un momento, hace bastante rato, la socialización es un proceso que dura toda la vida, es un proceso que es extenso durante toda la vida del individuo, pero donde es más crucial son durante sus primeros 5 años de vida. Esto debido a que las emociones de afecto y de cariño suelen ser una parte muy importante de este proceso social. También toma una parte crucial la familia, justamente porque es el primer contacto que tenemos como seres humanos y este primer agente prioritario o primer agente primario en nuestras vidas. También porque esta etapa es una de las más cruciales, o la más crucial en este caso, es debido a que está el tema de las conductas aprendidas. Las conductas aprendidas son estas conductas que vemos y replicamos a la hora en estos primeros 5 años de vida, que vemos sobre todo de nuestros padres a la hora de jugar o a replicar esas mismas actitudes. La socialización secundaria ya parte cuando estos agentes ya no son de un factor primario como lo podría ser la familia, sino un factor secundario, es decir, un factor un poco más formal, unas relaciones un poco más formales y además con un carácter opcional. En la vida del individuo, porque es un carácter secundario también esta socialización, debido a que el individuo moldea esas ideas o esas conductas aprendidas de esos primeros 5 años. También es la etapa que dura durante toda la vida, es durante toda la vida esta etapa. Luego, la resocialización es la siguiente etapa que vendría de las etapas de la socialización, que no es una etapa per se, porque no es una etapa que sea obligatoria para el individuo. Esto debido a que la resocialización es ya la vuelta a la cultura o volver a meterse en la cultura para el individuo. El individuo ya debería poder volver a insertarse en la sociedad. Esto más que todo son ejemplos que se pueden tomar con gente que ha sufrido situaciones personales extremas o también casos justamente extremos, valga la redundancia, como lo podrían ser delincuentes o demás. Los agentes socializantes toman una parte muy importante en todo este tema, debido a que los agentes socializantes o los agentes socializadores son aquellos que forman parte de todos estos y son los que le dan vida a las etapas. Justamente que íbamos a nombrar los que podrían ser de menos importante a más importante a menos importante. En este caso podría ser el primero, la familia es el organismo social por excelencia. A pesar de que por los últimos años, debido a sus múltiples cambios de concepto o múltiples cambios en la vida social, ha sufrido un poco una caída o está viviendo una crisis, sigue siendo el organismo social por excelencia.
Luego podríamos ver a la escuela como otro organismo social per se, porque es un ente en el cual te forman para la vida y para corregir esos valores o esos principios que vienen de esa vida previa. Los grupos padres vendrían a ser estos grupos de amigos en los que son gente de la misma edad o similar o allegada a esa edad. Y luego podríamos tener los medios de comunicación masivos, que sabemos que cumplen un rol bastante particular en esta última década, debido a las redes sociales y a su capacidad de poder moldear tus pensamientos, cultura, valores, creencias y actitudes. Gracias.